¿Podrías realizar la adición de media tarta más otra media tarta mediante un modelo de área? ¿Y de media tarta más un tercio de tarta con el mismo modelo? Debemos tener claro que cuando hablamos de adición de fracciones nos referimos a adición de números racionales que representan esas fracciones. Llegado a este punto, seguramente te haya resultado sencillo responder a la pregunta inicial utilizando un modelo de área para ver que media tarta y media tarta constituyen una tarta completa. La dificultad que surge es porque tienen diferente denominador y las partes no se pueden comparar ni unir. Esta dificultad se solventa pasando ambas fracciones a un denominador común, tal y como veremos ahora con los sectores circulares. Vamos a realizar la adición 1/2 más 1/2 mediante un modelo de área. En este caso vamos a utilizar un material manipulativo que se conoce como sectores circulares. En los sectores circulares, esta se considera la unidad, que es el círculo completo, y esto sería 1/2. Por tanto, si vamos a hacer la adición 1/2 más 1/2, deberíamos unir ambos medios. Como se observa en la imagen, las áreas de ambas figuras son equivalentes, por lo que en este caso se dice que 1/2 más 1/2 es igual a 1. A continuación vamos a mostrar con los sectores circulares cómo se realizaría la adición de 1/2 más 1/3. Tenemos 1/2, que en área representa la mitad de la unidad, y 1/3, que sería esta pieza que aquí tenemos. El problema es que con esta información no podemos expresarlo con una fracción, porque ambos sumandos tienen diferentes denominadores. Por tanto, debemos buscar una pieza que nos permita expresar ambas fracciones. Aquí tenemos esta pieza que representa 1/6 de la unidad y que, como observamos aquí, cubre tanto esta parte, que era 1/3, como esta otra. Finalmente se observa que con piezas iguales de ese tamaño podemos cubrir la adición de las fracciones 1/2 más 1/3. Como tenemos 5 sectores circulares que son iguales y cada uno de esos sectores circulares representa 1/6 de la unidad, como podríamos comparar aquí, el resultado de la adición sería 5/6. Para la sustracción, el procedimiento es análogo al de la adición. El primer significado que presentamos para la multiplicación de números naturales fue suma repetida, como recordarás. Sin embargo, el producto de números racionales no tiene sentido como suma repetida, salvo que el multiplicador sea un número natural. El significado de la multiplicación como producto cartesiano en los números naturales se reinterpreta para las fracciones como producto de medida donde se aplica el significado de área. En esta operación, cada una de las fracciones representa la longitud de los lados de un rectángulo y el resultado es el área del rectángulo conformado por dichos lados. Por tanto, se pueden usar ejes cartesianos y cada fracción se representa sobre un eje. En la imagen vemos el ejemplo para el caso de 2/5 por 1/4. Realizar esta operación equivale a responder cuál es el área del rectángulo cuyos lados miden 2/5 y 1/4 respectivamente. Primero representamos la longitud de uno de los lados, luego la del otro, y el resultado de la operación, multiplicación, es el área del rectángulo formado por la medida de esos lados. Otro significado de la multiplicación de fracciones es la de fracción de fracción. Por ejemplo, para 1/2 por 1/4 lo interpretamos como que es tomar 1/2 de 1/4. El papel cuadriculado permite representar este significado para realizar la operación. En la siguiente figura
se observa un ejemplo para el caso 1/2 por 1/4. Puedes comprobar que el resultado obtenido es el mismo que el que se obtiene mediante el algoritmo tradicional de multiplicación de fracciones. Para la división de números naturales veíamos dos significados: reparto y resta reiterada. Si pensamos en una división de fracciones cualquiera, por ejemplo, 2/5 entre 1/4, no tiene sentido interpretarla como reparto, a excepción de que el divisor sea un número natural. El otro significado de la división visto para los números naturales era el de resta reiterada. En este caso, para las fracciones 2/5 entre 1/4, se puede reinterpretar como cuántas veces le puedo quitar a 2/5 1/4 o cuántas veces cabe 1/4 en 2/5. En la siguiente figura mostramos el procedimiento para realizar esta operación. Puedes comprobar que el resultado obtenido es el mismo que el que se obtiene mediante el algoritmo tradicional de división de fracciones.